de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Cuando esté en ese amén, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El tema de este mensaje se titula El propósito del Evangelio. ¿Cómo se llama? Propósito del Evangelio. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice así: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, aquí estamos delante de su presencia para que sea, Señor, su palabra, Dios mío, hablándonos, Señor amado, en esta hora, Señor amado, a nuestra vida, Señor amado, y poder así, Dios mío, tener el consejo de ella. Permite, Señor, que podamos, Dios mío, ser edificados, Señor, a través de ella, y que tu palabra, Señor amado, en esta hora traiga liberación, Dios mío, traiga salvación, traiga, Dios mío, santo, sanidad, traiga un despertamiento, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Te pedimos, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose a través, Señor, de los ángeles, a través de esta palabra, Dios mío santo, y que llegue, Señor, al corazón de aquel que la está escuchando, Señor amado, por el propósito, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, oh Dios mío, no regresa vacía, sino que va, Señor amado, oh Señor, a hacer tu obra para lo cual ha sido enviada. Desde ya, Señor, venimos atando a Satanás, atamos al hombre fuerte, atamos, Señor amado, todo espíritu inmundo que se mueve en las regiones celestes. Y declaramos, Señor amado, en esta hora, Dios mío santo, un mover del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Toda cadena será rota, porque tu palabra dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Y declaramos, Señor, que tu palabra, Dios mío santo, oh Dios mío, lleva esa unción poderosa que despierta, Señor, el alma, que libera, que rompe cadenas, Señor amado, que pudre el yugo, que hace, Dios mío, un despertar, Señor, en tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Nos podemos, hermanos, sentar. Gloria sea el Señor Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea Cristo Jesús. Preciosa palabra que nos da el Señor Jesucristo a través del apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? Del día de su venida, del arrebatamiento, del día que el Señor Jesús aparecerá en las nubes, y dice la palabra que mandará a los cuatro vientos, mandará sus ángeles para que saquen a su pueblo redimido, para que liberte a aquel pueblo que ha estado esperando la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos esperan su venida? Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Alabado sea el Señor Jesucristo. Hay una realidad el cual la Biblia lo expresa, y es el día del Señor. El día que todas las cosas que nosotros vemos serán quemadas, el día que las casas serán deshechas, el día que la ciudad será deshecha, el día que el fuego será derramado sobre la ciudad y quemarán la ciudad. En el Antiguo Testamento hay una porción de la Escritura donde relata que aquel pueblo que se llamaba Sodoma y Gomorra, aquel pueblo donde había, hermano, donde el pecado de homosexualidad, del lesbianismo había llegado hasta tal punto que no había, dice la Biblia, ninguna persona que no fuera corrompida. Solo Lot y su familia perseveraron en aquella ciudad. Mas este justo Lot
afligía su alma ante la abruma de aquel pecado que rodeaba la ciudad. Y descendió Dios para hacer juicio. Y el fuego se derramó sobre aquella ciudad, reduciendo las cenizas. De modo que no pudieron escapar del juicio de Dios. La Biblia nos dice, alabado sea Cristo, que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Según algunas personas dicen, no vendrá. Según algunos dicen, hagamos. Y dice la Biblia, alabado sea Cristo Jesús, a su nombre, que no usemos la libertad que Dios nos da para usarla en el libertinaje. Porque sí es cierto que tenemos libertad en Cristo, pero el apóstol Pablo dijo muy bien en la palabra del Señor: todas las cosas me son posibles, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Muchas veces estamos en decisiones que nosotros mismos tomamos, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien conquistar, buscando a quien debilitar, para que se desvíe del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que estemos, hermanos, apresurándonos para la venida del Señor, que estemos esperando la venida del Señor, que estemos preparados para recibirle en el aire, alabado sea Cristo Jesús. Porque Él vendrá como ladrón de la noche. Él vendrá en el momento que menos lo espera. El Señor aparecerá. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo. ¿Cuáles elementos? El agua, la tierra, el aire. Todos los elementos quedarán ardiendo, serán deshechos. La tierra y las obras que en ellas hay, los edificios, las casas, los trabajos, las escuelas, todo será deshecho en el gran día del Señor. La iglesia debe permanecer, hermano, despierta. La iglesia debe permanecer velando. La iglesia debe permanecer preparada ante este gran acontecimiento. Pero algunos dirán: ¿por qué el Señor no vive? ¿Por qué permite tantas cosas? Y es que su paciencia es tan grande, así como su amor. Su paciencia es tan grande que dice que aún está esperando que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno perezca en aquel gran día. Que ninguno perezca. Porque bien dijo en Ezequiel 33:12: porque no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que las personas todos vivamos, aún el impío, aún aquel que ha hecho mucho más pecado. El Señor quiere que se arrepienta y que viva. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero vivimos en un tiempo donde la iglesia se acomoda, donde la iglesia, al ver que el Señor no viene, empieza, hermanos, a darle rienda suelta a la carne, empieza, alabado sea Cristo, a desviarse del propósito de Dios. Por eso Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. En el tiempo en que Jesús viene, los fariseos, los escribas, eran personas que conocían mucho de las Escrituras, conocían mucho de las palabras, eran maestros en Biblia. Y sucedió que ellos tenían propósitos diferentes. Y esto fue lo que el Señor Jesús exhortó en aquel tiempo. Mateo 23:13 nos dice cómo el Señor Jesucristo exhortó a estas personas. Usted me dice amén, por favor.
3:13. Dice así la palabra: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Escuche bien lo que sucedía en aquel tiempo. Los escribas y fariseos, conocedores de la palabra de Dios, eran personas hipócritas. ¿Y qué significa esa palabra? Predicar la palabra de Dios y no hacerla. Decir y no hacer. Y no solamente eran hipócritas, sino que el Señor Jesús los exhorta porque ellos cerraban el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que no querían entrar ellos, pero tampoco querían que otros entraran. Como que en la iglesia te digan: no, yo solo aquí voy a estar. Y cuando viene otro, andate de aquí, este no es lugar para vos. Pero la iglesia no es así, ¿verdad? Saludos a su hermano que está al padre. Bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Esa debe ser la atención que le deben dar en la entrada. Le pregunto: ¿los saludaron ahí en la entrada? ¿Le dijeron Dios le bendiga? Porque si no, usted dígale que está en la entrada ahí. Cuando Dios le bendiga, bienvenido, diga usted. Porque ese debe ser el recibimiento. Cuando lleguemos al cielo, dice la Biblia que los ángeles nos van a recibir. Los ángeles van a cantar, celebrando la victoria de Jesucristo con su pueblo. El propósito de nosotros tiene que ser diferente. Los fariseos y escribas estaban más interesados en juzgar que en ayudar a los que más necesitaban. Juan capítulo 8, versículo 3 nos narra la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Mira lo que pasó. Pero usted ahí me dice: a ver, por favor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Escúchame bien esto. Como que los fariseos y escribas estaban ahí, hermanos, afuera de la casa. Ya va entrando, ya va entrando, ya va entrando. Imagínese usted. Ya va a caer, ya va a caer. Estaban más expectantes del pecado de aquella mujer que del propósito de la palabra de Dios. Y cuando esta mujer entra en aquella casa de aquel hombre casado, es sorprendida en el adulterio. O sea, llegaron ellos en ese momento, tomaron a la mujer, la trajeron y la pusieron en medio donde estaba Jesús. Versículo 4. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en actos mismos de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? O sea, la Biblia nos dice que la apedreemos. Pues en Levítico, la ley que Dios había establecido a Moisés, había declarado que toda persona sorprendida en adulterio debería morir a pedradas. Ellos no estaban en lo incorrecto, ellos estaban hablando bíblicamente. Pero ¿sabe qué? Pero con el corazón lleno de odio hacia aquella mujer. Con el corazón lleno de odio o de curiosidad para tentar a Jesucristo. Ellos esperaban que Jesús tomara la primera piedra y se la tirara para ellos sacar toda la venganza y después acusar a Jesús de asesino. Y hacer que muchos pueblos se retiraran. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús
el cielo y no lo registra la Biblia. Y como insistieran en preguntarle, o sea, ellos estaban preguntando al Señor, ¿qué hacemos? Ya con las piedras listas, ¿qué hacemos? Y como insistieran, Él se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Miren, hasta los viejos estaban ahí y los jóvenes también. Pero dice que los más viejos entendieron más ligero lo que Jesús había dicho y reaccionaron. Y el otro joven vio que aquel no decía nada, no tiraba la piedra, pues bueno, ya se fue aquel hermano, y aquel hermano tiene tantos años en la iglesia, vamos arriba. Y se fue. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No dice que Jesús extiende los brazos, pero me imagino a Jesús extendiendo los brazos, porque en versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Imaginen los hombres aquellos yéndose con la piedra y Jesús extendiendo los brazos y diciéndoles a ellos: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué razón? Porque aquella gente que andaba con las piedras en la mano tenían Biblia, tenían conocimiento, pero habían venido solo para juzgar. Alabado sea Dios, y por eso andaban en tinieblas. Por eso no podían ver el arrepentimiento de aquella mujer adúltera. Por eso no podían ver las lágrimas de aquella mujer adúltera, el corazón arrepentido. ¿Sabe? Y a veces, muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Alguien comete un error y incluso hasta los pastores, hermanos, no somos, ¿cómo le digo? Los que estamos al frente somos a veces los más cuestionados. Una palabra, una acción, un movimiento, ¿por qué? Porque muchas veces somos arrastrados porque el otro hermano está juzgando y el otro también. Si él juzga, yo también voy a juzgar. La actitud de la iglesia debe ser diferente. Tu actitud no debe ser de juzgar. Tu actitud no debe ser de agarrar la piedra y tirar y hundir más a la persona. Tu actitud debe ser de extender la mano y levantar a aquella persona que necesite. Extender la mano y defenderla. La Biblia registra ya en en Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51, como Jesús reprende las actitudes de Jacobo y de Juan. Y a veces estas actitudes también se reflejan en las iglesias. Dice el 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, o sea, para preparar todo el viaje a Jerusalén. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea,
ayudaban en tercero. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estaban enojados, ¿verdad? Porque no lo habían recibido. En el tiempo de Elías, venía un capitán con el ejército a prender a Elías, y Elías dijo, cuando le dieron siervo de Dios, dijo: si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los queme a todos. Y los quemó a todos, a los 50 que venían. Y entonces Jacob y Juan vienen y le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos fuego, que caiga fuego del cielo y que los queme? Porque ellos sabían que si el Señor Jesús daba la orden, solo era decir: descienda fuego, y descendía fuego y los consumía. Sé que aquí no pasa, pero en muchas iglesias que también un hermano queda viendo mal al otro. Ese hermano como canta. Ese hermano solo él quiere pasar frente. Mejor que se vaya para otra iglesia. ¿Sabe? Esa era la actitud de aquellos hombres. Jesús viene y lo reprende y le dice: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús no vino para que la gente salga de la iglesia. Jesús vino para que la gente venga a la iglesia y venga muchas más. Jesús vino para sumar y no para restar. Jesús vino para multiplicar y no para dividir. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Él quiere que todas las recibamos. Pero como naturalmente, imagínense que venga una madre con unos regalos y usted dice al otro hermano: no, a vos no, a mí me trae, a mí me trae. Date de aquí. ¿Por qué nacen los celos? O los pleitos, las envidias. ¿Sabe por qué? Porque ponemos los ojos en juzgar antes que poner los ojos en el Señor que está allá arriba. Dice la Biblia: si nuestra vida está escondida en Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. El diablo va a usar todas sus artimañas para desviar la mente del propósito de Cristo. Y quiere separarnos de la iglesia, quiere separarnos de la unidad. Al diablo no le gusta cuando vienen dos jóvenes unidos a orar, que se ponen de acuerdo ahí. Ya empieza a buscar cómo ponernos en pleito a ellos dos. Dos adultos que vengan a interceder, que vengan a orar, a buscar de Dios ya. Dos que vengan a servir. Con esa hermana yo no sirvo. ¿Sabe por qué? Porque no le gusta la unidad. Porque sabe que donde hay 2 o 3 personas congregadas en su nombre, ahí está Jesús en medio de ellos. Amén. Porque el diablo sabe que cuando la persona queda sola, es presa fácil. Personalmente he visto cómo Satanás ha tratado de separar matrimonios. Yo recuerdo con mi esposa, muchas veces trató Satanás de separarnos, de que hubiera divorcio. Pero nosotros nos uníamos: no, esto viene de parte del diablo. Oremos, busquemos la respuesta de Dios. Porque cuando estamos separados, cuando un pastor se separa, Satanás, hermano, va a tener el camino libre para hacerle la guerra una y otra vez. Cordón de incredulidad. Son mejor dos, dice la Biblia. Es mejor dos que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levantará. Bendito el Señor. Ezequiel 34:5 nos dice: y usted va a observar qué es lo que el enemigo quiere hacer en la iglesia y en nuestras vidas.
Ezequiel 34:5, ¿está ahí conmigo? Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. ¿Sabe qué significan fieras? Demonios. Y andan errantes por falta de pastor. Cuando el enemigo empieza a atacar a la persona, lo lleva a la convicción que el pastor es malo, que el hermano es malo, que el líder, que la iglesia, que no hay unción, que no hay esto, que no hay amor. Dice, y empieza a compadecerse a sí mismo. No, nadie me quiere, no hay amor, no me toman en cuenta, no esto, lo otro, mejor me voy. Y cuando te sales de la cobertura de la iglesia, cuando te sales de la iglesia, quedas solo. Y eso es lo que el diablo quiere, que la persona quede solo, sin pastor, sin iglesia. ¿Por qué razón? Porque allá afuera va a mandar las fieras. ¿Cuáles son las fieras? Todas esas puertas que tiene el infierno: fornicación, inmundicia, lujuria, todo lo demás, adulterio, borracheras, vicios. Por eso dice la Biblia: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tiene que estar a par tuya. No te salgas de la congregación, no te salgas de la iglesia, no te salgas de Cristo, no te apartes de Él. Alabado sea el Señor. Es muy fácil apartarse y es muy difícil volver. Pero si ya estás adentro, cuida tu salvación, apresúrate, espera la venida de Cristo. Si ves a un hermano que está pronto a caer, o pronto a irse, o pronto a desanimarse, levántalo de la mano, no le tires la piedra para que se vaya mal ligero, levántalo. No le digas: ya te hubieras ido. Si él te dice: no me quiero ir, ya te hubieras ido, ni falta hacer. No ayude a que se vaya, no le ayuda al diablo, hermano. Ayúdale a Dios. Dígale: te invito a orar, vamos en la mañana, Dios va a tener una respuesta contigo. ¿Sabe? Jesús mandó a que la iglesia estuviera junta, estuviera reunida, estuviera orando. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 nos dice: por favor. Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y estando juntos, hermano, la iglesia tiene que estar junta. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Y en el versículo 12 nos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Dónde está el poder del cristiano? En estar junto. Jesús se había ido y la persecución comenzaba. Cuando la iglesia tiene persecución, cuando la iglesia tiene, hermanos, persecución del diablo, es cuando más unida debe estar, es cuando más deben estar unidos, clamando, aleluya, buscando con ruego, con súplica, el favor y la misericordia de Dios. Bendito el Señor Jesús. El enemigo va a utilizar
muchas armas, muchas artimañas para desviar el propósito de la iglesia. Va a utilizar el chisme, el pleito, el resentimiento, la envidia. Ataque de afuera, de adentro, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el enemigo lo atacaba por dentro y también por fuera. Temores, angustias. Pero la iglesia no debe estar dormida. Hermanos, te levantaste a orar en la mañana, te levantaste a invocar la presencia de Dios. Debemos estar pidiendo, gimiendo. Dice Isaías 52, versículo 1. Cuando ustedes ahí me dicen amén. Isaías 52, versículo 1. ¿Cuándo estamos ahí? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Despierta, sacúdete del polvo, del sucio, sacúdete del sucio. ¿Sabe por qué, hermano? Usted me va a decir, ¿por qué, pastor? Porque usted es la iglesia del Cordero lavada con la sangre de Cristo. Usted es la persona que Dios va a usar para que las almas vengan al Señor. ¿Por qué razón? Porque son muchas las almas que se están perdiendo cada día. Porque son más los que van al infierno que los que van al cielo. Porque más jóvenes siguen en drogas. Porque más sangre se está derramando en las calles. Porque más niños siguen con hambre. Porque más enfermos pasan en los hospitales sin que nadie los atienda. Porque más egoísmo hay en las iglesias. Porque más pereza hay para orar. Porque más, hermanos, relaciones que Dios no desea se están aumentando. Homosexualismo, lesbianismo y un montón de cosas. Dice la Biblia que nuestras armas, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que se levantan para destruir una comunidad, una ciudad. Pero yo he creído que aquí hay una iglesia que le clama al Señor. Yo he creído esa palabra que ha dicho el Señor, que donde sobreabundó la maldad, también sobreabundó la gracia. Porque si bien es cierto que la maldad, la sangre se multiplica, la maldad se multiplica, pero también el favor de Dios se multiplica. La presencia del Espíritu Santo se multiplica. ¿Por qué razón? Porque Él quiere utilizar a hombres y a mujeres. Dice Ezequiel 33 o Ezequiel 23. Busqué un hombre que se parase en la brecha, que intercediese por la tierra, y no lo hallé, a causa que no la destruyese. Dios está llamando a hombres y a mujeres que se levanten. Hombres y mujeres, hermanos, que quieran ser luz. Alabado sea el Señor. Pero esto no tiene que ser de cobardes, esto tiene que ser de valientes. Tiene que ser de personas que estén dispuestas a sacrificar su tiempo, a sacrificar las mañanas, a sacrificar las tardes, a sacrificar el trabajo, a sacrificar todas aquellas cosas vanas. Como decía aquella alabanza, por un minuto en tu presencia, por un instante nada más. Así como está, levántese. Vamos a buscar la presencia del Señor.